Bienvenidos, les damos a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más en Casa de Oración Irpalta para tener nuestra enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Damos gracias a Dios por cada una de ustedes y las que están presentes, ¿verdad? Y las que están siendo invitadas. Y bueno, pues vamos a tomar este tiempo, ¿verdad? Orando, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que sea el Señor el que nos ayude. Acompáñenme, por favor. Padre mío, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que solo tú eres digno, solo tú eres bueno, solo tú eres fiel, Señor. Y en todo momento entendemos que es a ti a quien nos inclinamos, es a ti a quien adoramos, es a ti a quien reconocemos que necesitamos de tu palabra, que necesitamos conocerte más, que necesitamos, Señor, recibir de ti para que seamos mujeres, Señor, entendidas de cuál sea tu voluntad, mujeres sabias que actuamos conforme a tu verdad y conforme a tu carácter. Enséñanos en esta mañana a poder, Señor, conocer y reconocer, Señor, que aún necesitamos cada vez de poder poner en tus manos nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro corazón. Ayúdanos, aquí está, Señor, expuesto a ti, para que seas tú el que nos muestres y nos ayudes y seamos quienes te den honra y gloria en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, el tema de hoy se llama las emociones en orden. Y bueno, es parte de la serie de Dios es un Dios de orden. Y pues vamos a dar inicio. En la mujer, como igual en los hombres, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a enfocar en la mujer. Tenemos emociones, ¿verdad? Tenemos sentimientos, tenemos intenciones, acciones que muestran nuestro corazón, ¿verdad? Las cuales, si no son dominadas, nos pueden causar conflictos, ¿verdad? Con uno mismo o con una misma, ¿verdad? Con nosotras mismas o con las demás personas, ¿verdad que sí? Ahorita vamos a ir viendo qué es y cómo se manifiestan nuestras emociones, sin darnos cuenta que es la falta de conocimiento y enseñanza de cómo madurar en nuestro ser interior, ¿verdad? En nuestro corazón. Las personas expertas dicen que la emoción debe ser expresada sin problema, ¿sí? Pero está comprobado que causa incluso problemas de salud en las personas. Han escuchado que luego dicen, es que tuvo una emoción, ¿verdad?, de alegría y le dio un infarto y se murió, ¿verdad? Dices, qué curioso, ¿verdad? Pero las emociones desbordadas nos traen problemas, ¿verdad? Ya sean negativas o ya sean positivas, ¿verdad? Entonces, y consideremos, fíjense, que las culturas de todo el mundo se han mostrado las emociones, ¿verdad? Se han mostrado las emociones como reprimidas también. Algunas culturas reprimen también esas emociones. Y en otras culturas, pues se desbordan totalmente, ¿verdad? Y ambos extremos, pues traen conflicto. De acuerdo, fíjense, a la palabra de Dios es un equilibrio, ¿sí? Que debemos tener por el entendimiento del conocimiento de las emociones y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo guiadas, nos traerán entonces una plena satisfacción en nuestra vida, porque son ordenadas. Por eso, porque la palabra de Dios ordena, ¿verdad? Es decir, coloca cada emoción, ¿verdad?, cada sentimiento y cada acción e intención de nuestro corazón en el lugar correcto, ¿sí? Y en el momento correcto. Es por
por eso que podemos decir que hay un dominio de ellas. Ahora, esto es basado en el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo, ¿verdad? Sin ese fundamento no lo podemos hacer, ¿verdad? Hay quienes se ponen como fundamento ellos mismos y dicen, yo puedo, ¿verdad? Pero muchas veces no es así, porque nuestras mismas emociones nos hacen decaer. Entonces hay un poder mayor, que es el poder de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que opera por la palabra. Y es ahí donde podemos nosotros verdaderamente dominar, ¿verdad? Esta mujer, Abigail, fue una mujer que aprendió. Ella es un ejemplo, ¿verdad? Que aprendió a dominar sus emociones, que lo mostró con su conducta ante Dios y ante su esposo, ¿verdad? Para quienes conocen la vida de Abigail, hemos hablado también de ella y vemos en ella una vida de dominio de sus emociones, a pesar de las circunstancias y a pesar del carácter del débil carácter, ¿verdad? Del esposo. Fue capaz de evitar en otros, no solo en ella misma, tragedias posibles, ¿verdad? Y bueno, acompáñenme a 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Es bueno que recordemos que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? A través del sacrificio de Jesús en nuestra vida. Él nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado, perdón, espíritu de cobardía, es decir, el espíritu de la persona, ¿verdad? Sino de poder, o sea, es decir, tenemos el poder de Él en nosotros, de amor de Él, también dado por Él a nosotros, y ese dominio propio. En un tiempo de lucha y persecución, vemos que es animado Timoteo por la vida del apóstol Pablo aquí. A este joven Timoteo, todos vemos que tenemos esas emociones y todos somos sensitivos, ¿verdad que sí? Sentimentales. Y muchas veces se nos desordenan nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Cuántas se han dado cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Podemos darnos cuenta, podemos detectar cuando ya nuestras emociones y nuestros sentimientos se están desordenando o están desordenados. Esto ha sido a causa y nos han arrastrado incluso a causa del pecado. Esa ha sido la causa, ¿verdad? El pecado que hay en nosotras por la naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa de la cual nacemos, ¿verdad? Es por eso que esas emociones y esos sentimientos se desbordan. Puede ser muy doloroso que una mujer pierda a su hijo, ¿verdad? Sí, muy doloroso. Y es un dolo, ¿verdad? Que vive una mujer. Sin embargo, eso no debe ser, esa emoción, ese sentimiento, no debe de ser totalmente desbordado, ¿verdad? Totalmente que nos lleve a querernos quitar la vida, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es lo que llega a pasar cuando las emociones, ¿verdad? Y los sentimientos son desbordados, ¿sí? Recordemos que Adán, por el pecado que cometió, vino una grande emoción o sentimiento, más bien, el sentimiento de miedo, ¿sí? Que lo rebasó. Cuando ellos se dan cuenta que habían pecado, ¿verdad? Adán y Eva, ¿qué sucede? Ese miedo surge,
¿verdad? Surge el miedo. ¿Por qué no pudieron pensar en ese momento, verdad? Esto ya es imaginándonos un poquito, ¿verdad? Eso no dice la escritura, pero imaginándonos un poquito, ¿por qué ellos no pudieron pensar en que podían pedirle perdón a Dios? ¿Verdad? Aunque sabemos que sus consecuencias quizás no iban a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿por qué no pudieron? Por ese sentimiento, ¿verdad? Que se desbordó. Los sentimientos, cuando se desbordan, no nos deja pensar. No pensamos. Y entonces cometemos a veces hasta locuras, ¿verdad? Que de las cuales luego nos arrepentimos. Sin embargo, tuvieron que experimentar lo que significaba el corazón engañoso por el pecado, ¿sí? Adán y Eva. Sentimientos como la ansiedad, la soledad e incluso, decíamos, la alegría, son emociones que desbordadas pueden ser muy fatales. Ejemplo, el enamoramiento nos ciega. ¿Cuántos dicen que sí? Sucede. ¿Verdad? Es un sentimiento. Pero cuando estás muy enamorado, ¿verdad? O enamorada, no piensas. Es la verdad, ¿verdad? No piensas. Y no vemos los defectos de carácter, ¿verdad? De la persona a la que estás enamorado o enamorada. Y nos sorprendemos de lo que terminan haciendo esas personas, que muchas veces mostramos mucho aprecio, pero cuando nos damos cuenta de sus defectos de carácter, es donde entonces empezamos como ¿verdad? A darnos cuenta de la realidad de la persona. Entonces, amadas hermanas, algunas, o si no es que todas, ¿verdad? Fuimos afectadas por estos sentimientos o emociones en diferentes formas. Por ejemplo, también la ira, ¿verdad? La ira de nuestros padres, la ira de un esposo, que empezamos a sentir otros sentimientos como la inseguridad, ¿verdad? Como el miedo, la frustración, e incluso tener una inestabilidad en nuestras vidas y en todas las áreas de nuestra vida. Vemos cómo, fíjense, así como ha estado de inestable el clima, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todos nos hemos dado cuenta. Así a veces es como estamos muchas de nosotras, ¿verdad? Y así es como están muchas veces los niños, ¿verdad? Son inestables los niños. Los niños, hay ciertas edades donde todas las emociones están en un momento, ¿verdad? Ríen, luego al rato ya están llorando, al rato ya están, ¿verdad? Contentos y así, ¿verdad? Así son las emociones, ¿verdad? En un niño las podemos ver con mayor claridad y podemos distinguir esas emociones, ¿verdad? Es parte de su edad, déjeme decirte, ¿verdad? Cuando las mamás los regañan o les pegan hasta por mostrar sus emociones, pues está mal, ¿verdad? Porque los niños tienen emociones. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que, ¿verdad? Le bajen un poquito, ¿verdad? Dependiendo la emoción y por la situación o la circunstancia donde se encuentran. Sin embargo, por la edad, los niños es natural en ellos ese mover de las emociones. En los adultos se supone que debe ser ya un proceso en el cual vas trabajando, ¿verdad? A través de Dios, porque Él es el centro, Él nos ayuda para que ese ser que nos creó de emociones, sentimientos, ¿verdad? Pueda equilibrarse, pueda, ¿verdad? Saber, pueda madurar, pueda entender. Y bueno, sin embargo, ¿cuántas dicen que a veces estamos como ellos, ¿verdad? Como los niños. En una hora estamos sintiéndonos solas, ¿verdad? Es que nadie está conmigo. En otro momento ya estamos enojadas,
¿verdad? Pasa 1 hora, pasan 2 horas, ¿verdad? Y dice la hermana, pero a veces estamos de diferentes emociones y sentimientos, entonces eso nos deja ver, ¿verdad? Que estamos como en una montaña rusa, ¿verdad? Sube y baja, baja y sube, ¿no? Y así estamos en esa inestabilidad de nuestras emociones. No podemos evitar, pues, que las emociones se manifiesten, pero sí podemos dominarlas, ¿verdad? Podemos controlarlas, es decir, someterlas, porque sabemos que cuando se desbordan puede traer consecuencias. Fíjense, aún la alegría. Por eso, supongamos que estamos en un lugar donde tú expresas toda la alegría porque te fue bien y quieres expresar toda esa alegría, ¿verdad? Y estás en un lugar donde se murió una persona y entonces todos están solemnes, ¿verdad? Y tú con toda tu alegría, ¿estará correcto? Ay, miren, todos, la que estaba fuera de lugar soy yo, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque el lugar no amerita, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que desbordar nuestras emociones no es algo sano y dependiendo en qué lugar estemos. Es decir, Dios en su palabra no está diciendo no seas emotiva, no está en contra de las emociones, como algunos allá afuera hacen creer que Dios está en contra de nuestras emociones, ¿verdad? Es que la religión, y toman así, ¿verdad? La religión te lleva a que reprimas tus emociones, ¿verdad? O lo ven así. No, Jesús no es una religión. Jesús es es un estilo de vida, ¿verdad? En el cual nos mostró su carácter y cómo es que podemos, ¿verdad?, alcanzar la plenitud de su carácter, ¿verdad? Eso es Jesús, eso es Dios. Y entonces cuando Él nos da esa capacidad por el Espíritu Santo, nosotras entendemos que no es que me esté reprimiendo, ¿verdad?, esa emoción, sino que la estoy dominando, ¿verdad? Y la estoy dominando porque me conviene, ¿verdad? No es porque me dice alguien, no, sino porque me conviene. Entonces, ahí es donde tú comprendes que no es una situación, digamos, contraria a lo que el hombre dice, sino que es a favor de la madurez de nosotros o del ser humano, ¿sí? Entonces, va uno madurando y la madurez va marcando el dominio de nuestras emociones, ¿sí? De nuestros sentimientos. Eso se le llama madurez y Jesús, Él nos lleva a esa madurez. Quiere que seamos maduros. Por eso Pablo le insistía a Timoteo, ¿verdad? Porque era joven y porque necesitaba. Él en el contexto habla de que él estaba desanimándose, ¿sí? Por lo que estaba viviendo. Entonces su emoción, ¿verdad?, o su sentimiento lo quería desbordar. Entonces, ¿qué le dice Pablo? No nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, de amor y dominio propio. Y entonces es como nosotras podemos dominar. Primera de Corintios 14:20. Dice, hermanos o hermanas, no seáis niños en el modo de, ¿qué dice? De pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Que nuestra madurez se vea en nuestra manera de pensar, en que me voy a emocionar, pero poquito, ¿verdad? Dependiendo la situación y la circunstancia. Pero dice que no seamos niños en el modo de pensar, o sea, inmaduros, ¿verdad? Pero si lo seamos, fíjense, ¿cómo es un niño? Inocente, ¿verdad? Si sean niños en la malicia, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí seamos como niños, en la malicia. Pero maduros
en el modo de pensar. Los niños tienden a impresionarse con la novedad, ¿verdad que sí? También prefieren la diversión a la utilidad, definitivo, ¿verdad? Pablo lo que quiere decir es: no os deleitéis de manera infantil en estos dones, porque los corintios, ¿verdad?, estaban a esas actitudes. Dice: no sé, de una manera infantil en los dones espectaculares que utilizan. Acuérdense que ese es el contexto, ¿verdad?, de Corintio, que todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, ¿verdad? Y bueno, todo era un desorden. Que no actuemos como ellos. Hermanas, debemos ser como niños, solo en la malicia, ¿verdad? Desprovistos de malas o desprovistas de malas intenciones, ¿sí? El desorden que esta manera de pensar, hermanas, traía, Pablo esperaba que se corrigiera y que los hermanos de la iglesia en Corinto maduraran en sus emociones. Eso es lo que Pablo esperaba aquí. Y Dios, sabemos que Dios puso, ¿verdad?, al apóstol Pablo para corregir lo deficiente, recordándoles que el espíritu está sujeto al hombre. Y les recuerda 1 Corintios 14:32. Recordemos nosotros esta parte. Pero esto aplica en todas las áreas, ¿verdad? Aquí estamos viendo en el área ministerial, pero también lleva esto a tu vida personal, ¿verdad? A tu vida matrimonial, a tu vida laboral, a tu vida social, ¿verdad? Y dice, 1 Corintios 14:32, dice: y los espíritus, refiriéndose al espíritu del hombre, de los profetas, están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios ¿de qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bueno, aquí no quiere decir que las mujeres ya no hablen para siempre, ¿verdad que no? Acuérdense que tenemos que leer los versículos dentro del contexto, ¿sí? No sacarlos ¿verdad?, y interpretarlos mal, sino que aquí lo que está enseñando Pablo, por eso venimos hablando del tema, es que fueran madurando, ¿verdad? Que fueran dándose cuenta que el orden es parte de la madurez, ¿sí? Y que si hacíamos las cosas en orden, estábamos dominando emociones, dominando sentimientos, dominando acciones, ¿sí?, que tenían que ser en orden. Por eso es que dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, es decir, nosotras podemos dominar, ¿verdad? Si tienes el don, aquí se refiere al don de profecía o tú puedes dominarte, ¿verdad? Aún el don no anda volando, ¿verdad? No, sino el don está sujeto al hombre, a la persona que tiene ese don. Entonces, cuando dice que callen, las mujeres, era por lo que viene más adelantito, dice el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten ¿en dónde? En casa. ¿A quiénes? A sus maridos primero, ¿verdad? Ese es el orden. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Eso refiriéndose a la iglesia, ¿verdad? Hablando hombres y mujeres. Pero aquí les habla a las mujeres porque Pablo se daba cuenta que ellas querían saber, pero estando el pastor predicando, ¿verdad?, o estando el predicador, y levantaban la mano y querían hablar. Entonces eso se le llama desorden, ¿sí? Si alguno se cree profeta, 39, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos ¿de quién? Del Señor. Mas el que ignora, ignore. Qué fuerte, ¿verdad? Así que, hermanos, procurad profetizar
y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, Pablo está diciendo, no dejen de operar en los dones, pero háganlo. Abajo está la conclusión, perdón. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Ahí está, ¿verdad? Entonces, todo parte de nuestras emociones, de nuestro corazón, que tiene que estar bajo el orden de Dios. Primera de Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿verdad? Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Habla de madurez. Hermanas, entonces no debemos hacer lo que piensa nuestro corazón. ¿Quién lo puede comprender? Solamente Dios, ¿verdad que sí? Sin embargo, el corazón es engañoso, ¿verdad? Y por eso hay que ir a Él para que Él lo explore. De Él salen, fíjense, Mateo 15:18. Vamos a ver qué sucede con nuestro corazón. Mateo 15:18 al 19. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina ¿a quién? Al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo luchamos con eso ahora? Con los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, dice, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿verdad? Por eso es un error dejarnos llevar por nuestro corazón o ser guiadas por el corazón emocional, ¿verdad? Sentimental. Jeremías 17:9 y 10. Vamos a ver que el Señor nos dice en su palabra cómo es el corazón. Y acuérdense que el corazón para Dios son nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, ¿verdad? Todo nuestro ser es lo que forma nuestro corazón, ¿verdad? Ok, entonces dice ahí, ¿verdad? 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice Dios. Dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, él mismo contesta, ¿verdad? Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así es el corazón, hermanas. Por eso es que nosotras, en ese corazón tenemos las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las acciones. Todo está en ese corazón. Pero, ¿cómo es que es engañoso? Sí, porque ahorita puedo estar alegre por una noticia que recibí y al rato cambió la noticia y ya cambió también mi emoción, ¿verdad? Y a lo mejor ni me enteré bien de lo que sucedió. Entonces nuestro corazón nos guía, si nos dejamos guiar por él, nos va a guiar a un conflicto. Necesitamos por eso tener bajo dominio, bajo control cada una de sus emociones y sentimientos. Es decir, que nuestro corazón esté bajo sujeción, ¿verdad? Los desánimos, si no se controlan, traen también conflictos. Una emoción, la que sea, nos lleva a malas decisiones. Y si se desbordan, pues con mayor dificultad podremos nosotros reponernos, ¿verdad? Cuando una emoción se desborda en su totalidad, a veces la persona ya ni se puede reponer. A veces hasta se priva. ¿Han visto a los niños cuando ellos llevan su emoción hasta el extremo? El niño se priva, hay niños que se privan y ya los papás han tenido que tomar otras acciones, ¿no? Unas no muy adecuadas. Me acuerdo de unos papás que el niño de plano se había privado y pues lo vieron como un berrinche y en el enojo pues van a la pileta, lo metieron al agua y lo sacaron. ¿Y tú?
Por favor, se les va el niño, se les resbala y la cosa sale peor, ¿verdad? Entonces, emociones de los niños, emociones de los papás, ¿dónde vamos a llegar? ¿Verdad? Eso es a lo que se está refiriendo. O sea, ahí está el problema, ¿verdad? En las emociones desbordadas totalmente, donde no pensamos el peligro y la situación que está sucediendo o que puede suceder. Hermanas, por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Es una plena total confianza en Dios. Cuando estamos en la roca, siendo Cristo el fundamento, tendremos la firmeza para obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas y en esas áreas de nuestra vida. Hubo muchos hombres y mujeres que caminaron por la fe, es decir, no caminaron siendo guiados por sus emociones o por su corazón, no, fueron guiados por la fe, es decir, convicciones firmes de la verdad en sus vidas, ¿sí? Como fueron varios, Moisés, Abraham, Sara, Abigail, ¿verdad? Ruth, María, Ana, muchas mujeres y hombres que pusieron mejor su confianza en aquel que los podía guiar, ¿verdad? Filipenses 4, 11 y 12. Vamos a ver aquí como un ejemplo de este siervo de Dios que pudo tener ese dominio, aprendió, así como tú y yo podemos aprender. Y entonces vemos que las situaciones de nuestra vida que vivimos a diario, ¿verdad? Si tú estás en enfermedad, en escasez, si tú estás en situaciones de conflicto familiar o social o laboral, ¿verdad? Tiene un propósito, ¿verdad? El propósito es aprender a confiar en Dios y siendo guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese dominio de mis sentimientos, de mis emociones que puede provocar esas situaciones o esas circunstancias, ¿sí? Fíjense aquí dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, ¿verdad? Cualquiera que sea mi situación. Ahí es un aprendizaje, es una persona que ya maduró, ¿verdad? Ya hay una madurez ahí. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Verdad? ¿Cuántas hemos llegado a esto? Sí, ¿verdad? Ese es el anhelo del Señor. El apóstol solía estar en cadenas, en prisiones y necesidades. Ese es el contexto. Pero en todo aprendió a estar contento, a llevar su mente a ese estado, ¿verdad? Porque acuérdense que acá está, ¿verdad? Mis emociones, mis sentimientos, mi corazón, para Dios es esto, no el órgano, ¿verdad? No el órgano que bombea sangre, sino la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo eso aprendió, ¿verdad? A llevar a su mente a un estado, ¿verdad?, de contentamiento y aprovechar al máximo eso. Cuando no tenemos ese contentamiento, podemos estar disgustados por esas circunstancias, ¿verdad?, desfavorables en nuestra vida. Ahora, no es lo mismo contentamiento que conformismo, ¿verdad que no? Conformismo es la práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. Práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. Pero contentamiento es la satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. ¿Sí? Bien diferente, ¿verdad? Por lo tanto, el contentamiento es una característica del creyente, de aquel que ha creído en el Señor. Porque cuando estamos en escasez, nuestras emociones son inestables, ¿verdad? Nos quejamos, dudamos de Dios. ¿Y qué espera ahí el Señor? Que afirmemos nuestra confianza en ¿quién? En sus promesas, ¿verdad? Eso es lo que Él espera, que nosotros le creamos más a Él, ¿verdad? Y que tengamos contentamiento con lo que estamos viviendo. Entonces, al ser la palabra de Dios nuestra guía, tendremos equilibrio en nuestras emociones.
¿Cuántas tenemos el amor del esposo, verdad? Y nos sentimos las más felices de la tierra, ¿verdad? Pero me deja de prestar atención y me desanimo, ¿verdad? Eso significa inestabilidad en nuestras emociones. También cuando el esposo muere, ¿cuántas mujeres hay que se quieren morir también, verdad? Junto con esa persona. Y sus emociones se desbordan al grado que no quieren ver ni a sus hijos, ¿verdad? Se olvidan de los hijos que tienen, ¿verdad? Entonces, esas situaciones pasan precisamente por la falta de convicciones, ¿verdad? En el corazón. ¿Quién lo da? Dios, a través de su palabra. Solamente Él lo da a través de su palabra. Algunos ejemplos rapiditos. Uno en Mateo 8:23. Solo voy a parafrasear por cuestiones de tiempo, pero Mateo 8:23 al 27. Y en la otra cita es Mateo 8:18 al 22. Anótenlas, en casita las van ustedes a revisar bien. La segunda es Mateo 8:18 al 22 y Mateo 8:23 al 27. Entonces, en la primera parte habla de Jesús en la barca, ¿sí? ¿Se recuerdan esa parte donde estaban durmiendo los discípulos? Viene la tempestad, entonces les dice: hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte? Ahí vemos una circunstancia, ¿verdad? Que está poniendo a prueba la fe, la confianza de los discípulos. Y vemos cómo en ese peligro ellos, sus emociones se empiezan a agitar, la angustia, ¿verdad? Allí vemos la angustia. Sin embargo, ellos tenían que confiar en su fiel, ¿verdad? Jesús Salvador, que estaba ahí. El otro ejemplo es Mateo 8:18. Aquí Jesús se ve rodeado de mucha gente, ¿sí? Dice: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Mira, no te prometo nada, ¿verdad? En esta tierra, ¿verdad? Físicamente yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, ¿verdad? Pero si me vas a seguir, sígueme, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudo haber sentido? Las emociones, ¿verdad? Sin embargo, fue una convicción de aquellos que siguieron a Jesús, y de los que no, fue solo emocional. ¿Cuántos siguen a Jesús por emociones? Y finalmente se apartan de Él, ¿verdad? Jesús nos dice: no todo les iba a favorecer y debían estar conscientes. A eso se estaba refiriendo Jesús a sus discípulos. No quiso nunca gente que se desbordara en sus emociones, porque no transmitirían la visión y la misión. Por eso las características, hermanas, que debemos tener: control emocional, control de nuestra casa. Mujeres quienes no se ocupan, muchas veces nos ocupamos de la casa para ordenarla o limpiarla, ¿verdad? ¿Cómo podemos querer ordenar la vida de otras personas? No es posible. El orden de nuestras emociones es primero, y de ahí el orden externo, ¿verdad? Y de ahí el orden con otras o con otros. Conclusión: mujeres de Dios, somos mujeres de Dios porque hemos creído en su nombre. ¿Tenemos ordenadas nuestras emociones? Estamos en eso, ¿verdad? En ordenar nuestras emociones, y que cada una sepamos expresar esas emociones, esos sentimientos, en tiempo y en forma, ¿verdad que sí? Por la gracia de Dios, al darnos a su Espíritu Santo. Eso es lo que Él está esperando, ¿verdad? Entonces necesitamos más de la llenura de su Espíritu Santo, sí, de su palabra, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos aclara que nuestras emociones y sentimientos sí podemos expresarlos,
pero tienen que ser en el orden de tu palabra, para que podamos entonces, Señor, honrarte a ti, glorificarte a ti y podamos vivir unas vidas más sanas, más santificadas por tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias porque ayúdanos a ejercitarnos cada día, Señor, cada momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de redes sociales. Dios les bendiga.